GoldenEye 007 para Nintendo 64 representa mucho más que un estándar para adaptaciones de película a videojuego. Estamos hablando del título que revolucionó los juegos de First Person Shooter en consolas, estableciendo fórmulas y mecánicas que todavía hoy día se siguen imitando. Y para los Bond fans, la adaptación más importante que hayamos tenido de El Agente 007 en un videojuego. Por supuesto, la saga de 007 no era ajena a este mundo. Desde los 80 ya las aventuras de James Bond tenían presencia en los videojuegos, desde diferentes sistemas y explorando diversos géneros, aventuras de texto, plataformas, acción y conducción. Pero fue en 1997, con una consola de la mano de Nintendo, que la saga encontró su verdadero hogar. En 1995 estrena la película GoldenEye, dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Pierce Brosnan. Con posterioridad al éxito de esta película, el estudio Rareware adquirió la licencia para desarrollar un videojuego basado en GoldenEye. Rareware fue uno de los estudios desarrolladores de videojuegos más importantes de los 90, responsable de grandes clásicos como Killer Instinct, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Conquer Bad Fur Day, Perfect Dark y Jet Force Gemini. Sin embargo, lo que hoy recordamos como un estudio de titanes, en ese entonces Rareware era apenas un pequeño grupo de 10 jóvenes universitarios recién graduados, que tenían un sueño en común. Originalmente el estudio tenía intenciones de que GoldenEye fuese un juego de plataformas en 2D para la Super Nintendo Entertainment System. Sin embargo, Martin Hollis insistió para que el proyecto fuese una experiencia tridimensional, adoptando así el género de juegos de disparo en primera persona, un género que había sido instaurado por tres grandes pioneras: Wolfenstein 3D, Doom y Duke Nukem. Wolfenstein 3D fue un prodigio técnico en su día, recreando tiroteos desde la perspectiva en primera persona y explorando pasillos amplios en un entorno tridimensional. Doom llevó este concepto al siguiente nivel, recreando combates que obligan al jugador a estar en constante movimiento, no solo disparando, sino también esquivando proyectiles, rodeado de una variedad de enemigos abrumadora y perdiéndote en escenarios que parecen laberintos. Sin embargo, estos dos juegos tienen la particularidad de que el movimiento del jugador era primordialmente horizontal. Podías avanzar y retroceder, como moverte de izquierda a derecha, pero siempre disparabas en una misma dirección, los denominados controles de tanque. Cabe tomar en cuenta que la única forma de controlar al jugador era con el teclado, desplazándote con las flechas o con las teclas numéricas dependiendo de la configuración. Esto vino a cambiar con Duke Nukem, donde se introduce el uso del mouse para manejar una cámara más libre. Además de disparar hacia el frente o a los lados, ahora podías apreciar los alrededores, mirar hacia arriba, hacia abajo, agacharte y saltar. El desarrollo de GoldenEye coincidió con la creación de una misteriosa plataforma, provisionalmente conocida como Ultra 64, bautizada más adelante como la Nintendo 64. Era una consola revolucionaria, cuyo mayor atractivo era ofrecer una experiencia jugable completamente en 3 dimensiones. El control de esta nueva consola era vital, pues con la inclusión de una palanca de mando en el centro, el jugador tendría una mayor libertad de desplazamiento que antes no se tenía con una simple cruceta o con un teclado. Así pasaríamos de ver escenarios en 3 dimensiones a movernos en 3 dimensiones, pues las ventajas que ofrecían las capacidades de la Nintendo 64 le permitieron al estudio de Rare expandir sus horizontes y traer a las consolas una experiencia de disparo en primera persona, que hasta ese entonces solo era posible en una PC. El primer gran logro de este título es hacerte sentir que estás dentro de la película de GoldenEye, introduciendo el juego con la secuencia del cañón de la pistola, presentándote las misiones como si fuese un archivo que te están entregando en la MI6, recreando los escenarios y los momentos más icónicos de la película con una fidelidad impresionante. La presa donde Bond ejecuta el bungee jump,
la infiltración en el laboratorio donde te reúnes con el agente 006, para luego ver cómo es asesinado por el general Oromov, el gran escape en el avión, la visita al cementerio de estatuas, donde descubres que tu amigo Alec es el fundador de Janus, el escape al interrogatorio de Dimitri, la persecución en el tanque, el asalto al tren de Janus para rescatar a Natalia, el enfrentamiento contra Xenia Onatopp en la jungla, el sabotaje de los planes de Janus en sus instalaciones y por supuesto el enfrentamiento entre Bond y Alec en la gran antena. Además de esto, el juego se toma ciertas libertades creativas, creando eventos que realmente no ocurren en la película, pero que le dan mayor variedad al juego, como Bond visitando las instalaciones de Severnaya, tanto antes como después de que disparen el satélite de GoldenEye. Pero la experiencia que brinda este juego va más allá de ser una recreación fiel de la película. Los genios que desarrollaron esta obra maestra sabían que al tratarse de la adaptación de una película de James Bond, esto no podía ser un juego de disparos del montón. Eres un agente secreto con licencia para matar, por lo que debías jugar inteligentemente. El juego te invitaba a ser sigiloso, a infiltrarte en una base evitando que algún guardia suene la alarma. Eres un hombre con una misión y tienes una serie de objetivos que cumplir. Cuentas con tecnología sofisticada para llevar a cabo tus tareas y debes evitar a toda costa que los civiles salgan lastimados. Cualquier otro estudio desarrollador se hubiese conformado con poner el 007 en el título y ya. Debes dar por sentado que eres James Bond. Pero no, el hecho de que debas tomar en cuenta todos estos detalles te recuerda constantemente que no eres un vaquero con un arma. De verdad te sientes como un espía al servicio británico. Visitas localidades exóticas, apreciando paisajes hermosos en escenarios gigantescos que puedes explorar. Agente secreto al fin, cuentas con diversos caminos y herramientas disponibles para hacer tu trabajo, como en la tercera misión en la que debes escapar en el avión. Puedes atravesar la pista abriendo el camino a puros tiroteos, pero si eres curioso y exploras la esquina, podrás encontrar un tanque que puedes conducir y hacer un desastre. El juego es tan insistente con el concepto de que eres un agente secreto que si te atreves a terminar un nivel sin haber completado todos tus objetivos, te dicen que fallaste la misión porque no desactivaste la fuente de comunicaciones del enemigo, lo que significa que tendrás que pasar todo el nivel otra vez desde cero. Puedes hacer lo que quieras, pero literalmente el juego te castiga si eres negligente en tu deber como agente. Esta sensación de ser un espía no hubiese sido posible si no fuera por uno de los logros técnicos más impresionantes de este juego, su inteligencia artificial. Puede que hoy día demos esto por sentado, pero la inteligencia artificial de tus enemigos y de los civiles era increíblemente avanzada para la época. Los guardias pueden estar patrullando o estar quietos en sus posiciones. Puedes estar a una distancia considerable de ellos y si te ven desde el horizonte ya empiezan a dispararte. Si tienen una alarma cerca, corren inmediatamente para dar alerta, haciendo que lleguen unos soldados de élite que son difíciles de matar. Si te acercas a un científico en el segundo nivel, estos reaccionan asustados. Basta con que te descuides un segundo y salen huyendo. Claro, la inteligencia de tus aliados no es tan buena y es frustrante lo fácil que se dejan matar. Y hablando de muerte, tenemos que hablar de la violencia en este juego. Tal vez hoy día no parezca la gran cosa, pero GoldenEye fue considerado un juego tremendamente violento en su día. Tanto así que el mismo Shigeru Miyamoto, el padre de Mario Bros. Y la leyenda de Zelda, probó el juego y admitió sentirse incómodo por su contenido tan gráfico. Hasta la fecha, GoldenEye ha sido el primer y único videojuego de James Bond en mostrar sangre cuando le disparas a tus enemigos. Las animaciones de las muertes son sorpresivamente realistas y gráficas, pues los personajes reaccionan de forma diferente dependiendo de por dónde les dispares, sea directamente a la cabeza, en una mano para tumbarles el arma, directamente al pecho o en una pierna.
Si no es una muerte rápida, puedes ver cómo lentamente agonizan en dolor hasta que dejan de respirar, como también podrías darle por sus partes y ver cómo lentamente se sientan para reflexionar sobre la inmortalidad del cangrejo y luego mueren. También hay detalles grandiosos como la animación que ocurre cuando mueres en combate y ves la sangre cayendo en la pantalla, al igual que en el gun barrel al inicio de cada película. Una animación de muerte que se ha vuelto una tradición casi en todos los juegos de 007 desde ese entonces. Hoy día cualquier estudio millonario puede darse el lujo de tener los recursos necesarios para capturar movimientos convincentes con actores profesionales, como si fuese una película de Hollywood. Pero recordemos que este juego fue desarrollado por un pequeño equipo de unas 10 personas. No tenían esos lujos ni el personal para eso. Tuvieron que capturar los movimientos de los personajes con un sistema llamado Flock of Birds Magnetic Tracking System, un antiguo sistema de captura que habían utilizado para las animaciones de Killer Instinct. Hasta las animaciones del mismo James Bond son grandiosas. Sus poses, cómo desenfunda su arma, el estilo con el que arregla su corbata y las mangas de su camisa. El mismo modelado de los personajes representó una evolución gráfica impresionante. En su día, a Mario le dibujaron un bigote porque no contaban con los píxeles necesarios para hacerle una boca. Pero en esta generación llegamos a un punto en que los personajes pueden lucir tal cual como los actores de la película. Con tan solo verlos ya los reconoces. Si en Doom y en Duke Nukem usabas armas con un diseño futurista y de alienígena, GoldenEye muestra modelos de armas reales con una fidelidad sorprendente para la época. Que más disfruto usar es la PP7 con silenciador puesto. Adoro ese color blanco alrededor que contrasta con el negro, emulando el reflejo de la luz sobre el arma. Detalles como estos brillos y los excelentes efectos de sonido de los disparos te hacen sentir que de verdad estás sosteniendo un arma y no un trozo de cartón cuyos píxeles tratan de verse como un arma. Incluso puedes ser testigo del poder de tu arsenal, dejando agujeros en las paredes con tus disparos, o haciendo que parte del escenario explote en medio de un tiroteo. Es increíble lo destructible que puede ser el escenario a tu alrededor, haciendo que la acción se sienta más caótica y frenética. Pero como siempre digo, ¿qué sería de una buena acción si no estuviese acompañada de una gran banda sonora? La música en GoldenEye es extraordinaria, eléctrica y excitante. No bromeo cuando digo que la música de este juego es tan memorable que incluso supera a la banda sonora de la película. Tanto así que cada vez que veo una escena icónica del film, lo primero que me llega a la mente es la música del juego, no de la película. A ver, les muestro. Lo que empezó como un pequeño proyecto de la mano de un pequeño grupo de jóvenes recién graduados terminó convirtiéndose en uno de los legados más importantes del First Person Shooter en consolas. Un legado que todos los juegos de disparos modernos en primera persona continúan rindiéndole tributo. Así que cada vez que enciendas tu consola para jugar a un Call of Duty o a un Battlefield, puedes darle las gracias a James Bond, o mejor aún, a este grupo de genios que lograron lo imposible. Habrán notado que no he hablado nada sobre el gran multijugador de GoldenEye, y es que esa es una bestia tan grande que amerita que le dedique su propio análisis en un video aparte, el cual vendrá pronto.